Son manos que cuidan con saber y corazón. De la tierra andaluza brota esta canción. Sanadores del alma, doctores de la piel. En sus manos nos ponemos, en su arte, en su papel. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bienvenido a un nuevo programa de En Buenas Manos. Cuando un paciente obeso decide adelgazar, lo primero que tiene que hacer es buscar una dieta adecuada a su forma de vida. Es decir, una dieta que le permita llevar una vida normal, que le permita salir de tapeo, que le permita salir de copas si se encarta. Es decir, no podemos pretender que una persona que se somete a un régimen de adelgazamiento se enclaustre en su casa porque no puedo tomar esto, no puedo tomar lo otro, porque este paciente no nos va a aguantar más de 3 semanas. Después, excusas para no hacer dieta, bueno, pues va a encontrar 20.000, que si aniversario de boda de mis padres, que si el santo de mi mujer, que si el cumpleaños de mi hijo, que si vienen unos amigos de fuera, que si llega la Semana Santa, que estamos en feria. Es decir, excusas que se va a poner el paciente para no hacer dieta. Una dieta le puede permitir acudir a todo tipo de eventos, a bodas, bautizos, primeras comuniones, pero también es verdad que cuando un paciente nos dice, mira, me voy una semana de vacaciones, tú no puedes pretender ponerle una dieta a una persona que va a estar una semana en París, en Roma o en Madrid. ¿Por qué? Porque no la va a poder hacer. Y encima va a tener mala conciencia, va a tener la mala conciencia de que está rompiendo la dieta, no la va a poder realizar en condiciones, va a estar molestando a todos los demás que la acompañan en el viaje. Entonces, a la hora de adelgazar, hay tiempo para todo en esta vida. Es como cuando un paciente llega y dice, no, me voy a poner a dieta y me voy a quitar de fumar. No, mire, hay tiempo para todo en esta vida. Usted no puede hacer todo a la vez porque vamos a abarcar mucho y no vamos a conseguirlo. Es decir, hay que planificarse, hay que tener muy claro cuándo vamos a empezar a hacer una dieta y a la hora de comenzar, realizarla tal como el médico le ha indicado que tiene que hacerlo. Hablando de dieta, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la endometriosis, donde también ahí va a influir, como bien nos va a decir nuestro invitado, la propia alimentación. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bien, y hablando de endometriosis, hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Robredo Blanco. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Jorge es licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz y especialista en ginecología y obstetricia. Aparte, es el jefe de servicio de ginecología del Hospital HLA, el que todos conocemos como el Hospital de Asisa en Jerez. Jorge, la primera pregunta me gustaría hacerte, ¿qué es la endometriosis? Pues bien, primero darte las gracias por la invitación. La endometriosis, como su palabra indica, es el crecimiento del endometrio fuera de su sitio. ¿Qué es el endometrio? Pues el endometrio, si vemos un útero, el endometrio es la parte más interna del útero, que es lo que todos los meses se descama y produce la menstruación. Pues ese tejido a veces puede crecer en otro lugar que no es el suyo habitual, produciendo la enfermedad llamada endometriosis. Puede ir desde, normalmente es en la parte del peritoneo, que es la cavidad abdominal. El peritoneo es una capita que envuelve todos los órganos del abdomen, pues puede crecer ahí y dar lugar a implantes fuera de su lugar. O puede crecer, que se ha visto desde hace poco, dentro del espesor del útero, que esta capa muscular que tiene el útero, la que se contrae para el parto, que es el miometrio, y daría lugar a lo que es la adenomiosis, que es un tipo de endometriosis uterina. Esta endometriosis, según la localización que tenga,
va a poder dar diferentes sintomatologías y diferentes clínicas. Puede ser desde una endometriosis que afecte solo al peritoneo, una endometriosis que afecte a los ovarios, que afecte a los tejidos que hay, a los órganos que hay dentro de la cavidad abdominal, y dependiendo del tipo será cómo después la podamos valorar y actuar sobre ella. Es una enfermedad que depende de los estrógenos, depende de las hormonas femeninas. Como depende de las hormonas femeninas, va a cambiar dependiendo de la etapa de la mujer en la que nos encontremos. Y sí que en muchos casos va a ser progresiva en el tiempo. Es decir, que crece un tejido que debería de crecer, digamos, en la mucosa interna del útero, crece en otro sitio. Sí. Esto estaría, lógicamente, relacionado con lo que la gente conoce como embarazo ectópico, ¿no? No guarda relación. No guarda ninguna relación con el embarazo ectópico. Es este tejido que está aquí en el centro del útero, es el tejido que todos los meses va creciendo, está estimulado por las hormonas femeninas, llega un momento que si no hay embarazo, ese tejido se descama y cae, que es lo que se dice que ha tenido las reglas, porque ese endometrio que estaba preparado para un embarazo, al no tener embarazo, se descama y se sangra. Pues eso mismo pasa en los implantes que puede tener la paciente fuera de su sitio, y ese tejido reacciona de la misma forma que el tejido que está dentro del útero. Por eso da la sintomatología y la clínica que da esta patología. ¿Y qué sintomatología sería concretamente la que daría cuando...? La principal sintomatología que da la endometriosis es el dolor pélvico. Aunque hay entre un 10 y un 20% de las pacientes que no tienen síntomas, que son asintomáticas, y vemos la enfermedad o bien sea por una intervención que se haga, o bien sea por una revisión normal que se haga la paciente. Excepto cuando hablamos de la endometriosis profunda, que ya hablaremos de los tipos, que la mayoría de las pacientes con endometriosis profunda tienen mucha sintomatología, ¿vale? Quiero hacer hincapié, porque se habla mucho efectivamente de los embarazos ectópicos. ¿Quiere decir que también había endometrio en alguna otra zona del organismo? No se produce por... No, el embarazo ectópico es una entidad diferente y se produce porque al fecundar el espermatozoide al óvulo, el espermatozoide va por el útero, llega por la trompa, y aquí en la porción de la trompa es cuando fecunda al óvulo. Estos dos, este óvulo fecundado va por la trompa y tiene que llegar hasta el útero. Pues bien, el embarazo ectópico se produce cuando no llega hasta el útero, sino que se queda fuera del útero. Normalmente en la trompa, y formaría una cosa como parecido a esto, porque no llega por una estenosis de la trompa o por otra causa, y se queda en la trompa y produce el embarazo ectópico, pero no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con este tipo de enfermedad. No. ¿Hay alguna forma de clasificar la endometriosis? Sí, la endometriosis la vamos a clasificar dependiendo de lo que afecte. Hay varias clasificaciones, pero decir que ninguna clasificación de las que tenemos de la endometriosis nos va a valorar o nos va a dar una idea de los síntomas de la paciente, ni de la posibilidad que tiene o no de fertilidad. Tenemos una endometriosis peritoneal, que como hemos dicho antes, esos nódulos de endometriosis están por el peritoneo, son superficiales, es lo que normalmente llamamos unos puntos negros que vemos en la laparoscopia, pero también hay unas endometriosis que son atípicas, que al hacer la cirugía vemos que no están los típicos puntitos negros en la barriga, sino que tiene unos puntitos rojitos, unas pequeñas vesiculitas, unas manchas blancas, unas cicatrices, que antiguamente no se consideraban endometriosis, pero hoy en día se considera endometriosis peritoneal y da la clínica de una endometriosis peritoneal. Tenemos después la endometriosis que afecta a los ovarios, que es la más conocida, que por ahí he ido al ginecólogo y me han dicho que tengo unos quistes, que son quistes de chocolate. Pues esos son las endometriosis del ovario. Se llaman quistes de chocolate porque esos quistes lo que contienen es un líquido que es sangre, una sangre que ha pasado tiempo y coge un color marronáceo, como si fuera el chocolate a la taza, un chocolate espeso, y por eso se llaman quistes de chocolate, ¿vale? Y después tendríamos la más problemática, la más severa, que es la endometriosis profunda. La endometriosis profunda es la que afecta a más órganos, en la que produce
más dolor a la paciente, puede afectar aquí delante a la vejiga, por detrás puede afectar al recto, puede afectar a los uréteres, a diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Esta endometriosis, tampoco, como no sabemos la causa, es una enfermedad que puede aparecer en cualquier órgano del cuerpo. Se ha descrito endometriosis oculares, en nervio ciático, en cualquier lugar. Incluso hay algunos pocos casos descritos en la bibliografía de endometriosis en hombres, ¿eh? En hombres, En hombres sí, pero hay muy pocos casos porque estrógeno dependiente y por eso, pero en muy poquitos casos. Claro, y eso se produce, como tú bien has dicho, por una alteración hormonal, ¿no? La endometriosis, la causa de la endometriosis está muy discutida. La principal causa, un poco más aceptada, es una cosa que se denomina menstruación retrógrada. ¿Qué quiere decir menstruación retrógrada? Todo el mundo sabe lo que es la menstruación. Pues la retrógrada es que va hacia detrás, es decir, todos sabemos que esta es la parte que se descama todos los meses y cae por la vagina, la mujer sangra. Pues existe una proporción no deseñable, porque se ha comprobado que en casi el 90% de las pacientes hay una leve menstruación retrógrada. Sabéis que el útero también tiene dos pequeños agujerillos que comunican con las trompas. Pues algo de sangrado va a pasar por las trompas y va a caer a la cavidad. Eso, en muchos casos, hay células endometriales. Pues esas células endometriales van a anidar fuera de su sitio. Aquí también entran en juego muchas teorías, como por eso son las teorías de la inmunidad. Todo el mundo tiene una inmunidad que cuando ve algo extraño lo ataca. En el caso de la endometriosis parece ser que hay una disminución de la inmunidad y las células que tenemos encargadas de nuestra inmunidad no pueden eliminar esos nidos de células endometriósicas y por eso implantan fuera de su sitio, ¿vale? Hay otras teorías, como por ejemplo la teoría de la permeabilidad bacteriana, es decir, todo el mundo sabe que en los intestinos tenemos bacterias. Pues esas bacterias, en algunos estudios se ha visto que pueden atravesar la capa intestinal y llegar a la cavidad abdominal y ahí producir una bajada de la inmunidad que permitiera una endometriosis, una implantación de tejido endometrial. En el caso de la adenomiosis, la adenomiosis es una entidad aparte que suele producirse en pacientes con más edad que la endometriosis porque va a producir estos puntitos que hemos visto antes fuera, pero lo va a producir dentro del músculo. Y esto se va a producir, las teorías que hay para la producción de ese tipo de afectación del miometrio, que es la capa de la muscular del útero, son las diferentes contracciones que tiene el útero. Todos conocemos las contracciones del útero cuando está de parto, pero en condiciones normales el útero sigue teniendo contracciones. Cuanto más contracciones tenga, más posibilidades que haya pequeñas aberturas en la capa muscular y entre células endometriales y aniden en esa muscular del útero. Si esa anidación es difusa, tendríamos una adenomiosis difusa, pero si solo en un sitio, tendríamos una cosa que se denomina adenomiosis focal, que es solo una infiltración, ¿vale? Y estas células que anidan en el sitio poco adecuado, en el sitio anómalo, ¿pueden degenerar y llegar a un punto en que puede producir una tumoración? Vale, buena pregunta. Las tumoraciones principales que van a producir es en los ovarios. Esas tumoraciones, como hemos dicho antes, que son quistes, los quistes de chocolate, son las más comunes. Pero también puede producir implantes en el recto. Esas son las más sintomáticas. O implantes y verdaderos implantes gruesos, tanto en la vejiga como en los uréteres. Ahí van a producir la sintomatología propia del órgano al que esté afectando. Hay muchas pacientes que no se han descubierto endometriosis, van al urólogo porque tiene cólicos nefríticos de repetición cuando tiene la regla y se le descubre una endometriosis del uréter. O hay pacientes que van al digestivo y dicen, mira, que es que cada vez que tengo la regla, cuando voy a defecar, he hecho sangre también. Y tienen una endometriosis del recto o del sigma, puede ser. Y así es, en cuanto a lo que me dices de tumoraciones, en el aspecto, imagino que también te refieres al aspecto de malignidad, decir que la endometriosis
tiene poca incidencia de malignidad. Hace poco se ha hecho un estudio que la endometriosis que puede tener riesgo de malignidad es la endometriosis profunda, la más grave, y se asocia a un aumento significativo del número de tumores de ovario, de 2 tipos de tumores de ovario, cuando hay una endometriosis profunda que afecte bilateralmente a los 2 ovarios, pero son pocos, no aumenta mucho la incidencia de cáncer la endometriosis. Cuando nos llega una mujer que nos dice que tiene hemorragia en heces, el médico de atención primaria le pregunta, oiga, pero es de color muy rojo. Sí, sí, es muy rojo, muy rojo. En principio pensamos que puede ser vía rectal, por una hemorroide, o cosas en principio sin importancia. Entonces, dado lo que tú acabas de comentar, tendríamos que sospechar también que pueda ser una endometriosis o bien del cisma o bien del recto, que también nos puede producir una hemorragia con sangre muy roja, ¿no? Claro, por eso la paciente el término medio para diagnosticar una endometriosis a nivel global es de 7 años para diagnosticar, teniendo en cuenta que es una patología con mucha prevalencia, afecta como un 10% de la población en edad fértil, más o menos entre un 30 y un 50% de las pacientes infértiles. Cuando una paciente ha pasado por muchos especialistas por dolor y tiene, como has dicho, un sangrado por el tubo digestivo, hay que incidir mucho en la historia clínica de esa paciente y relacionarlo si simplemente es un episodio aislado o si le pasa cada vez que tiene la menstruación, en cuyo caso había que buscar la existencia de una afectación del tubo digestivo por la endometriosis. Por eso la paciente con endometriosis va a tantos especialistas, porque muchas veces, por los métodos normales, no podemos diagnosticar una endometriosis. O sea, que aquí lo más importante, como decimos siempre, es el estudio del paciente, la anamnesis. Exactamente. Que ella es la que nos va a decir, dados los síntomas que tiene, nos va a hacer sospechar de que haya una endometriosis. Es fundamental. Como siempre decimos, la anamnesis es primordial, en medicina, ¿no? Has comentado, creo que has dicho aproximadamente un 10% de incidencia en la mujer. Es un 10% de incidencia en la edad fértil de la mujer. Eso supone que la edad más frecuente de diagnóstico son sobre los 30 años. Pero eso en población global, pues en España es más de 1 millón de pacientes son las que tienen endometriosis. El problema es alargar el diagnóstico, porque el tratamiento de la endometriosis debe iniciarse al principio porque tenemos que intentar bloquear la endometriosis para que no evolucione, porque es una enfermedad progresiva que va evolucionando. Entonces, una de las preguntas más frecuentes de la paciente es que llegue a la consulta porque no se queda embarazada, porque entre un 30 y un 50% de las pacientes que no se quedan embarazadas tienen una endometriosis. Y muchas veces una endometriosis que incluso el ginecólogo no la diagnostica, porque son endometriosis un poco atípicas que no son fácilmente diagnosticables. ¿Y se puede dar también en mujeres postmenopáusicas? Bueno, no aparece en la posmenopáusica, pero sí que puede seguir dando síntomas después de la menopausia. La endometriosis es, como hemos dicho al principio, una enfermedad estrógeno dependiente. Cuanto más estrógeno tenga la paciente, más probabilidad tenga de que tenga esa enfermedad activada. En la menopausia lo normal es que no esté activada, pero sí puede seguir teniendo síntomas porque, como hemos dicho, la endometriosis se produce un pequeño sangrado, ya sea en el lugar que sea. Si ese tejido está encima del intestino, pues va a producir un sangrado. La sangre es un magnífico pegamento y lo que hace es que todo se pegue y después de pegarse produce una fibrosis. Esa fibrosis la puede tener la paciente en la menopausia y seguir con dolor. Y cuando hablamos del otro término que hablamos, de la adenomiosis, esos implantes adenomióticos en el útero también le pueden seguir produciendo dolor. No siempre termina con la menopausia. Mejora mucho, por ejemplo, con la menopausia y con el embarazo. ¿Por qué mejora con el embarazo? Porque en el embarazo más o menos sabemos que las hormonas principales femeninas son los estrógenos y la progesterona, ¿no? Pues la progesterona es el principal arma que tenemos nosotros frente a la endometriosis, y en el embarazo
la progesterona está muy elevada, produciendo una mejora de los síntomas de la endometriosis. ¿Y qué riesgo tiene, dado que la incidencia es relativamente alta, cuáles son los factores de riesgo que hay cuando se produce esta endometriosis? Vale, hay una serie de factores de riesgo para la evolución de la enfermedad. Como hemos dicho, su dependencia de las hormonas femeninas, de los estrógenos, aquellas pacientes que han tenido una menarquia es la primera vez que se tiene la regla, una menarquia muy precoz o una menopausia muy tardía, van a estar mucho más expuestas a los estrógenos, tienen más riesgo de tener clínica. Aquellas pacientes que no han tenido embarazo, pues también tienen más riesgo de tener más síntomas. Aquellas pacientes que se ha visto ahora que la lactancia también es protector frente a los síntomas. Y esos son los pacientes derivados por los riesgos que pueden aumentar por las hormonas. Hay también una predisposición por el tipo de paciente. La obesidad influye en la clínica de la paciente. La exposición a diversos tóxicos, como las dioxinas, parece que también tiene un aumento del riesgo. Pero donde se ha visto que hay más riesgo es en el riesgo genético. Muchas veces te llega la paciente y te dice, mira, pues yo creo que tengo endometriosis porque tengo tal y tal, y mi madre tuvo endometriosis, mi hermana tiene endometriosis. ¿Por qué? Porque se ha visto que la paciente con un antecedente familiar con endometriosis tiene un riesgo por 6 de tener endometriosis. Y en gemelas univitelinas se ha visto que tiene más riesgo, si una tiene endometriosis, de que lo tenga la otra. Tiene un riesgo muy aumentado de tenerlo. ¿Vale? O sea que hay un procedimiento genético también. Sí, el problema es que no se ha descubierto el gen que puede producir la endometriosis. Sí que se sabe que hay una asociación familiar, pero no el gen que la produce. Y finalmente, ¿cómo se puede diagnosticar la endometriosis? Vale, lo primero es lo que hemos hablado de siempre, la anamnesis. Pues la paciente es una paciente principalmente con un dolor cíclico pélvico muy fuerte. Este dolor cíclico lo que le va a producir a la paciente es una dismenorrea, dolor con la regla, que no cede normalmente al tratamiento normal, o es una paciente que nos acude con dolor y que no se queda embarazada, o que cuando va al baño a defecar, pues tiene mucho dolor. Eso serían un poco las preguntas de la paciente. También que ha visitado muchos especialistas y no le dicen de dónde viene el dolor. El dolor pélvico que tienen las pacientes, aproximadamente el pélvico crónico, debido a la endometriosis, es casi de un 20% de todas las pacientes que tienen un dolor, femeninas que tienen un dolor pélvico crónico. Normalmente, muchas que nos consultan principalmente por esterilidad, cuando son endometriosis leves. Estos síntomas no están relacionados con, como hemos hablado antes, del grado de endometriosis que hay, excepto cuando hablamos de la endometriosis profunda, la principalmente alarmante, que solo es un 10% de toda la endometriosis. Se llama profunda porque esos implantes que hemos hablado van a penetrar más de 5 milímetros en el tejido que estén, digamos que se van a agarrar ahí, y ese porcentaje de infiltración nos va a dar también la mayor intensidad del dolor de la paciente, ¿vale? Ante esa anamnesis, que la paciente diga, pues mira, es que yo me desarrollé con 10 años, tengo muchas reglas, porque tengo las reglas de 21 días, son muy abundantes, me dura mucho la regla, pues debemos sospechar, no han tenido embarazo, su madre la tuvo, nos va a dar una pequeña sospecha. Hay unos síntomas que son los síntomas guías de esta enfermedad, que es el dolor pélvico con la dismenorrea y la infertilidad, ¿vale? Después, la exploración que vamos a hacer a la paciente. Hay muchas veces que en la propia exploración, al poner el espéculo, que es lo que se llama vulgarmente el pato, pues se le pone, y en algunas pacientes, son pocas, en la vagina del fondo se pueden ver unos implantes como estos implantes así de este color negrito, pero dentro de la vagina. Esto es que se ve aquí, pero en el fondo de la vagina lo vemos. En la exploración va a ser una exploración normalmente dolorosa, ¿vale? Y un útero que normalmente suele estar hacia detrás, porque
se suele pegar al intestino o a otros órganos y suele estar hacia detrás, ¿vale? Eso en cuanto a la exploración. ¿Y cuál es el sitio donde más refleja un paciente al médico, al ginecólogo que la está atendiendo? ¿Dónde refiere el paciente más dolor? ¿En qué zona? Vale, el dolor de la paciente con endometriosis normalmente es el dolor en la zona pélvica, aquí abajo. Suele decir, me duelen los ovarios, ¿no? Me duele aquí en el centro. Hay veces que si la paciente pues tiene una endometriosis, como hemos hablado, una endometriosis del tubo digestivo, pues va a decir que me duele ir al baño, al defecar. Otras pacientes que tienen una implantación de la endometriosis en la vejiga, pues le duele cuando van a hacer pipí, ¿sabes? Dolores por la presión, cuando hay un quiste de ovario que de mayor de 6 centímetros, pues ya dice, ya puede diferenciarte un poco, me duele la base del lado izquierdo o el lado derecho, porque ese quiste también produce, aparte de la inflamación que produce, que la endometriosis va a producir dolor por la presión, por la inflamación que produce, porque también puede afectar a las terminaciones nerviosas que tenemos en el abdomen, o porque hemos dicho que va a producir muchas adherencias, muchas pegaduras, y esas propias pegaduras producen dolor. Y nos puede dar más o menos una orientación del dolor de la paciente. Y a la hora de diagnosticarlo, ¿es un diagnóstico, digamos, agresivo? ¿Hay que hacer la laparoscopia o es mucho más sencillo de diagnosticar? No, es más sencillo del diagnóstico. Antiguamente, bueno, realmente el diagnóstico no se tiene hasta que no se tiene un diagnóstico anatomopatológico, es decir, se quita, se analiza y te dice, patólogo, esto es una endometriosis. Normalmente nunca se llega a eso. O sea, se llega por anatomopatología, se llega. Claro, o sea, para diagnosticarlo de verdad, una cosa es lo que tú veas, que dicen, bueno, me parece igual que un cáncer tú no puedes decir que es un cáncer hasta que no tienes una prueba que diga esto es un cáncer, ¿no? Pero normalmente siempre lo diagnosticamos sin necesidad de un diagnóstico anatomopatológico. Normalmente la exploración nos va a decir mucho. Los métodos que tenemos diagnósticos, el principal es la ecografía. La ecografía ha avanzado muchísimo, ya no tenemos la antigua ecografía abdominal, que los implantes, por ejemplo, no se ven. Tenemos un gran arma que es la ecografía vaginal, que debe ser una ecografía, cuando tiene dudas de diagnóstico, la paciente se debe remitir a un especialista en endometriosis cuando no se ve en atención primaria. Y es una ecografía dinámica, es decir, hemos dicho que estos tejidos se pegan. Pues al hacer una ecografía en movimiento, podemos ver si sigue habiendo adherencia entre los órganos, vamos a ver si existen quistes de ovario, vamos a ver, en algunos casos vemos si hay implantes de este tejido en el recto, también lo vamos a ver, y en algunos casos que la paciente ya te está refiriendo a una clínica urológica, se pueden ver, porque está al alcance del ecógrafo, los uréteres, cómo drenan hacia la orina y si hay alguna obstrucción que le está impidiendo. En algunos casos ya más avanzados, por una ecografía pues vemos si hay una afectación ya del riñón, ¿vale? Esa es una ecografía que llamamos dinámica, porque nos va a permitir ver las adherencias o no y la afectación, sobre todo para descartar una endometriosis profunda, que es la más grave, que normalmente la endometriosis profunda suele terminar en quirófano. Y después tenemos otro método de prueba. El TAC no solemos utilizarlo, pero algunas veces para ver los implantes fuera del sitio pélvico, pues utilizamos la resonancia. Una vez que hemos ubicado una endometriosis, está diagnosticada, ¿cuál es el tratamiento y cuáles son las conductas, digamos, higiénico-dietéticas? Vale. El tratamiento tiene varios frentes, el tratamiento de la endometriosis. El primero es limitar la enfermedad, ¿vale? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es restablecer porque muchas pacientes que nos consultan es por esterilidad, y restablecer la fertilidad de la paciente, extirpar en el caso de que sea quirúrgico todo el tejido posible endometriósico para que la paciente tenga opciones de embarazo, ¿vale? El tratamiento, hemos dicho que hay un 10 o un 20% de pacientes que no tienen síntomas. En estas pacientes normalmente no realizamos tratamiento, no nos van a consultar por síntomas, pero la gran mayoría lo que van a tener es dolor. Y las 3 armas terapéuticas que tenemos son el tratamiento hormonal, que hemos dicho que es una enfermedad hormonodependiente,
los analgésicos y antiinflamatorios o ya el tratamiento principal, que es el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento hormonal, el principal tratamiento que tenemos son los derivados de la progesterona. Como hemos dicho, en el embarazo se produce progesterona y se mejora la clínica de la paciente. La progesterona va a producir una cosa que se denomina desigualización del endometrio, es decir, transformar ese endometrio como si la paciente estuviera embarazada. Por lo tanto, disminuye el sangrado y al disminuir el sangrado de esos puntos que tenemos por fuera de su sitio, disminuimos los síntomas de la paciente. También se ha visto que la progesterona disminuye el crecimiento de los implantes endometriósicos. Ese es el principal arma que tenemos. Los anticonceptivos también se mandan, pero la mejoría con los anticonceptivos normales, que tienen estrógeno y progesterona, nos va a durar alrededor de unos 6 meses. Después la paciente suele seguir con molestias. Un tratamiento que se usa muchísimo ahora, porque ya nos vale para la adenomiosis, que es la que estaba en el útero, y para lo de fuera, es un tratamiento con progesterona, pero dentro del útero. Es lo que todo el mundo conoce como el DIU hormonal, el DIU de levonorgestrel, que va a liberar esa progesterona dentro del útero. Por lo tanto, va a tener mucho efecto y es muy utilizada en pacientes que no se quiera quedar embarazada. El problema lo tenemos cuando una paciente quiere tratamiento para quedarse embarazada, ¿vale? Y el tratamiento, hay un tratamiento nuevo que ha salido ahora que es un tratamiento que es el Relugolix, que se ha hecho para el tratamiento de miomas, pero se ha visto que también tiene va a afectar también los focos de endometriosis y va a disminuir la clínica, ¿vale? El tratamiento con antiinflamatorios, pues todos los antiinflamatorios que conocemos, naproxeno, ibuprofeno, paracetamol hace poco porque es poco inflamatorio, y ya pasaríamos a la gabapentina, a todo el tratamiento de la mitriptilina, que son incluso antidepresivos, porque esta paciente tiene una importante afectación de su vida cotidiana. Hay pacientes que del mes tienen dolor 26 días, ¿vale? Que son las pacientes más problemáticas. Y si esto no da efecto o si la paciente está buscando un embarazo, estaríamos hablando ya del tratamiento quirúrgico, que es el principal tratamiento, sobre todo en las pacientes con una endometriosis profunda, puesto que la endometriosis profunda suele progresar. El tratamiento va a variar dependiendo de lo que esté afectada la paciente, en la paciente. El tratamiento de lo que hemos hablado antes, de una leve, de que el peritoneo muchas veces no se hace porque no influye en la paciente. Son pacientes que ven en una laparoscopia normal que hay una afectación del peritoneo y se le pueden fulgurar los implantes esos que vemos, pero no influye en la tasa de fertilidad de la paciente. Cuando hablamos ya de tratamiento quirúrgico de los quistes de ovario, de los quistes de chocolate, hay que tener en cuenta que el quiste debe ser extirpado completamente, puesto que si no, ese quiste va a volver a crecer. Estamos hablando de una enfermedad crónica que ya de por sí, aunque le quitamos ese quiste, tiene probabilidades de volver a tener otro quiste, ¿vale? Antiguamente se pinchaban, se vaciaban, pero se sabe que ese quiste va a volver a llenarse. Y en cuanto a la endometriosis profunda, que es la más temida, para nosotros los que operamos en cirugía ginecológica es más problemático una endometriosis profunda que un cáncer. ¿Por qué? Porque la endometriosis ya hemos dicho que se pega todo. Se pega todo, las cosas no van por su sitio. Entonces hay más probabilidad de lesión, los planos quirúrgicos pues están más pegados, es más difícil de despegar y en este caso muchas veces tiene que haber un equipo multidisciplinar porque hay veces que necesitamos de la ayuda de los cirujanos generales porque si ese implante está en el recto o está en el sigma, hay veces que hay que hacer una resección de ese implante completo sobre todo para quitarte los síntomas. Y en la endometriosis profunda, y en toda la endometriosis pues sí, la cirugía debe ser completa. No debemos de dejar nada libre, puesto que no le vamos a arreglar. Si le dejamos algo, no le vamos a arreglar la vida a la paciente. Distinto es que quede algún implante, bueno, se puede ir tratando, pero si se hace la laparoscopia, ves una endometriosis profunda y le quitas pues, la trompa que está llena de sangre, pues no le estamos arreglando la vida. Estas pacientes tienen muchas cirugías previas, son pacientes que se han operado en varias ocasiones, afortunadamente, no como antes, que antes
cada vez que veíamos, estoy hablando de hace más de 20 años, cada vez que veíamos un foco endometriósico o un quiste endometriósico, pues decíamos a la paciente que se lo tenía que quitar. Hoy en día no, hoy en día se trata la sintomática y hemos dicho que hay un 10 un 15, o un 30% de pacientes que no tienen síntomas, a cuyas pacientes no tratamos. Pero sí que es verdad que el 10% de todas las pacientes endometriósicas que tienen endometriosis profunda, en ese caso normalmente terminan operándose. O sea, Y, sí, perdón. sí, no. Eso hablando de la endometriosis. Al hablar de la adenomiosis, que se produce en pacientes algo mayores, si una adenomiosis que está difusa por todo el espesor del útero, normalmente el tratamiento definitivo, que son unas pacientes un poco más mayores, que tampoco están buscando fecundación, pues se puede hacer una histerectomía, si la clínica es muy frecuente y no ha dado resultado lo que hemos dicho antes, el tratamiento hormonal. O si es una endometriosis solamente focal, que un quiste, estamos empleando ahora una técnica que se llama radiofrecuencia, que consiste en pinchar ese implante y quemarlo. Y el resultado es muy bueno, sobre todo porque es una técnica muy poco invasiva, ¿vale? Y el hecho de que puedan recidivar es como con el problema de los abscesos, que cuando no quitamos la cápsula, eso se vuelve Claro, a llenar. ¿Es el mismo el tejido procedimiento? endometriósico, sobre todo en los ovarios, el tejido endometriósico, el quiste endometriósico es como una glándula, sigue produciendo ese sangrado hacia adentro. Si tú no quitas la causa, lo vas a seguir teniendo problemas. O sea, que es difícil, realmente si está ya implantado en un tejido, No, es muy bueno, difícil. lo que hay que hacer en los ovarios es dejar el ovario sano y llevarte solamente el quiste que es el que va a seguir dando problemas. Nosotros cuando hacemos una cirugía de endometriosis, lo primero que hacemos es, de endometriosis profunda me refiero, es poner todo en su sitio para ver lo que hay, que es lo más difícil, despegar las cosas, está todo pegado. Y una vez que despeguemos, pues sabemos lo que tenemos que quitar o qué tenemos que hacer. Pero primero tener una anatomía más o menos más parecida a lo que debe tener la paciente, porque si no lo hacemos e intentamos quitar algo, nos podemos encontrar de que, por ejemplo, por ahí pase el uréter, que no tiene que pasar por ahí, pero con la endometriosis, como todo se pega, pues todo va al centro. Y tanto el recto como el uréter, como demás órganos, se pueden pegar a un sitio que los podemos lesionar. Primero es despegarlo todo y ver lo que hay en conjunto y qué tenemos que quitarle. Otra cosa es que veamos una endometriosis profunda, veamos que tiene un implante en recto sigma y a la paciente no se le haya informado de que puede terminar con una colostomía, en cuyo caso, pues sin consentimiento de la paciente, eso no podríamos hacerlo. Y has hablado también que si cuando le afecta a casi toda a todo el endometrio, toda la capa interna del útero, se hace una histerectomía, sería una histerectomía parcial, ¿no? No sería una total, ¿no? Depende de la edad y depende si de la edad tener, y lo que desee la paciente. si quiera tener algún embarazo más. No, si se hace una histerectomía ya no puede quedar embarazada. Al quitarle el útero... razón. No, hay pacientes que quieren que le deje el cuello del útero porque se dice que la relación puede ser un poco más placentera, que hay menos prolapso de la vagina restante, pero normalmente depende de la decisión que tome la paciente porque el cuello al final no va a tener ese problema. Pero al decir eso sobre la adenomiosis, son pacientes que ya son de un poco más de 40, que muchas han tenido ya sus gestaciones y no quieren quedar embarazos. Y solo serían pacientes que no responden al tratamiento médico. Y para terminar, Jorge, ¿qué conducta higiénico-dietética debe de llevar una mujer para que esto no se produzca? Vale, pues me alegro de que haga esa pregunta, puesto que antiguamente esto no se hacía. Como hemos dicho, que es una enfermedad estrógeno dependiente, pues ¿qué alimentos la van a empeorar? Pues aquellos alimentos que favorezcan los estrógenos. Y la van a mejorar aquellos alimentos que disminuyan los estrógenos. Hay un alimento buenísimo que disminuye los estrógenos, que son las crucíferas. Brócoli, col de Bruselas, nos van a disminuir mucho los estrógenos de la paciente. Hay una controversia con la soja, porque ahora para la menopausia se daba soja, por la isoflavona de soja, que decían que podía empeorar, pero no. La soja actúa sobre los receptores de los estrógenos, pero no actúa elevando los estrógenos, luego no nos va a elevar los estrógenos que tenemos en sangre. El tabaco es muy controvertido, la mayoría de estudios dicen que el tabaco empeora la endometriosis. El estrés evidentemente la empeora.
todos aquellos alimentos con gluten. Nosotros, una paciente que nos llega, la vemos cuando llega que estamos controlando por endometriosis, dependiendo del fenotipo, ya sabemos, es una paciente delgada que hace mucha dieta, que no toma mucho refinado, que no toma bollería, va a ir mucho mejor que una paciente obesa, porque la paciente obesa suele comer muchos alimentos que no debe comer. Es una dieta en la que debemos poner una dieta antiinflamatoria, ayudada por ejercicio. El ejercicio también dependiendo de las características de la paciente. Una paciente con una endometriosis profunda, pues el ejercicio de alto impacto tampoco le va a favorecer mucho, porque le va a doler más, pero un ejercicio 2 o 3 veces a la semana le va a mejorar. Casi todos los, hablando ya de la dieta, casi todos los vegetales pues, le van a mejorar a la paciente. El chocolate no, el chocolate no mucho porque un poco inflamatorio le puede afectar. Que realmente estás comentando, sí, has nombrado que la coliflor, la coles de Bruselas es fantástica. El brócoli. Pero el brócoli, al fin y al cabo, es prácticamente una dieta mediterránea, ¿no? Sí, sí, Porque es una dieta mediterránea. Claro, la dieta mediterránea, ¿cómo la definimos? Bueno, pues la mezcla de elementos, utilizando los que nos proporciona el mar y los que nos proporciona la huerta, sobre todo, ¿no? Y, por supuesto, el elemento primordial en la dieta mediterránea, el aceite de oliva, ¿no? Aceite de oliva. Que también sería en este Sí, el caso, aceite de bueno, oliva también. Los aceites refinados no, pero el aceite de oliva sí. Y hay algo que tú has dicho, que es muy, muy importante, que es el pescado. El pescado se ha demostrado que el omega 3 en las pacientes mejora mucho la clínica y mejora mucho el dolor de las pacientes. El DHA está mejorando mucho. Yo tengo pacientes con endometriosis profunda que solo hacen dieta. Son pacientes delgadas, hacen deporte y solo hacen dieta y no toman tratamiento hormonal, y con la dieta están perfectamente. Y si lo notan, cuando por ejemplo un fin de semana, como tú dijiste al principio de la presentación, se pasan un poco, toman pizza, toman bollería, ahí notan mucho el dolor. Con lo cual, con lo que nos dice el doctor Robledo, hay que seguir intentando llevar la dieta mediterránea a cabo, aunque de vez en cuando tengamos que sacar los pies del plato, de vez en cuando hay que darse un pequeño homenaje, pero al día siguiente volver a lo mismo, a la dieta mediterránea, que como bien nos dice, lo más saludable que tenemos. Jorge, muchísimas gracias por haber venido a nuestra invitación, encantado de haberte tenido con nosotros, porque ha sido muy interesante. Es un tema que efectivamente la endometriosis en mujeres, bueno, lógicamente en mujeres normalmente se habla mucho de ella, pero no saben cómo actuar. Bueno, pues ya han visto las distintas medidas y en el momento que tengan cualquier síntoma acudir inmediatamente al ginecólogo. Jorge, nos vemos en alguna otra ocasión. Encantado. Y a todos ustedes nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. En buenas manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano, con médicos y sueños, estamos en buenas manos.